La nieve caía en densos copos, cubriendo el sinuoso camino que ascendía por la Sierra Nevada. El viento rugía con furia, como los aullidos de lobos de alguna leyenda olvidada. Lucía Morales apretaba el volante con fuerza. Su vieja camioneta traqueteaba al deslizarse sobre una fina capa de hielo. La noche en Granada era gélida, con temperaturas bajo cero. Los faros del coche cortaban la cortina de nieve. Pero la visibilidad apenas alcanzaba unos metros. Lucía mordía su labio, tratando de mantener la calma. Tenía que llegar a casa antes de que la tormenta lo engullera todo. De repente, un sonido atravesó el aire. Un oído débil, casi ahogado por el viento, pero suficiente para hacer que el corazón de Lucía diera un vuelco. Pisó el freno con fuerza. La camioneta derrapó antes de detenerse por completo. Su aliento formaba pequeñas nubes blancas en la cabina helada. Inclinó la cabeza, aguzando el oído. Nada, solo el rugido del viento y el golpeteo de la nieve contra el parabrisas. Pero entonces, el sonido volvió a surgir, esta vez más claro, más desesperado, como un grito de auxilio desde el borde de la muerte. Lucía apagó el motor y abrió la puerta del coche. El frío la golpeó como miles de agujas, clavándose en su piel. Atravesando su abrigo grueso, dio un paso afuera. Sus botas se hundieron en la nieve fresca. El viento le azotó el cabello negro y largo, golpeándole el rostro con dolor. Sacó una linterna del bolsillo de su abrigo y barrió con su luz los oscuros pinos que flanqueaban el camino. No había nada más que oscuridad y nieve blanca. Pero el aullido resonó de nuevo. Más cerzo. Desde un viejo pino, a pocos metros de distancia, corrió hacia allí. El haz de la linterna iluminó una figura dorada, casi indistinguible de la nieve. Un perro, con el pelaje endurecido por el hielo, estaba atado al tronco del árbol con una cuerda vieja. La cuerda, enrollada alrededor de su cuello, se había congelado contra la corteza, como un lazo cruel. La cabeza del perro colgaba inerte, sus ojos cerrados. Su cuerpo esquelético temblaba en débiles espasmos. Lucía se quedó paralizada, no por el frío, sino por el terror que le apretaba el pecho. Este perro estaba muriendo, pero entonces vio su pecho moverse ligeramente, una respiración frágil, como una vela a punto de apagarse. Hola a todos, esto es Huellas y Susurros, donde las historias que tocan el corazón cobran vida. Si esta aventura ya te ha atrapado, no esperes más. Suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo momento. Acompáñanos para descubrir qué pasó con este pobre perro y por qué el destino trajo a Lucía hasta aquí. No, susurró Lucía, con la voz temblorosa. Shaorodilo. La nieve empapando sus rodillas, su mano tocó el pelaje duro como piedra, sintiendo un débil latido bajo la piel fina. Todavía estaba vivo. Apenas, pero suficiente para aferrarse a la esperanza. Tocó la cuerda, helada y dura como el acero. Tiró con fuerza, pero no se movió. Se quitó los guantes, dejando al descubierto sus manos temblorosas, y arañó el hielo con las uñas. La sangre comenzó a brotar de las yemas de sus dedos, pero no se detuvo. Rebuscó en el bolsillo de su abrigo y encontró una pequeña navaja de bolsillo que siempre llevaba consigo en sus caminatas por la montaña. No era la herramienta ideal, pero era todo lo que tenía. Lucía clavó la navaja en la cuerda, cortando de un lado a otro, mientras pequeños fragmentos de hielo se desprendían. «Aguanta, por favor», murmuró, su aliento formando nubes blancas en el aire. Cada corte era una carrera contra el tiempo. El viento soplaba con más fuerza, como si quisiera arrancarla a ella y al perro del suelo. Finalmente,
Con un pequeño chasquido, la cuerda se rompió. El perro se desplomó en sus brazos. Ligero como una sombra, Lucía cargó al perro y corrió de vuelta al coche. Sus pasos eran torpes. La nieve se pegaba a sus botas. Lo colocó en el asiento del copiloto y encendió la calefacción al máximo. El pelaje dorado del perro era ahora una capa de hielo, cubriendo un cuerpo demacrado. Lo envolvió con su abrigo, sintiendo lo frío que estaba su cuerpo, como una piedra helada. «No te rindas», susurró, frotando suavemente su pecho. No hubo respuesta. Lucía miró sus ojos cerrados, y un recuerdo doloroso de su infancia emergió, la imagen de su viejo perro, perdido en una noche de invierno. «Non sa regreso». Sacudió la cabeza, apartando ese recuerdo. No era el momento. Pisó el acelerador, y la camioneta avanzó a través de la nieve segadora. El camino hacia la clínica veterinaria en el centro de Granada estaba a más de 30 kilómetros, y el tiempo jugaba en su contra. Los faros iluminaban los pinos fantasmales, como sombras que observaban en silencio. Lucía mantenía una mano en el volante y la otra sobre el perro, comprobando su respiración. No sabía cuánto tiempo podría resistir, pero una pregunta inquietante rondaba su mente. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué alguien abandonaría a una criatura inocente, atándola a un árbol para que muriera en el frío? De repente, los faros iluminaron algo en el camino. Una camioneta vieja, estacionada torpemente en la cuneta, con la puerta abierta, de par en par. No había nadie dentro. Lucía redujo la velocidad. Su corazón, latiendo con fuerza, ¿era este el vehículo de quien abandonó al perro? ¿O solo una coincidencia? Miró al perro, cuyo pecho aún se movía débilmente. No tenía tiempo para detenerse, pero una corazonada le decía que esa camioneta era una pista que conducía a una verdad mucho más oscura de lo que imaginaba. Aceleró de nuevo. La camioneta, avanzando en la oscuridad, la nieve caía con más fuerza, cubriendo todo. Lucía sabía que este viaje no era solo para salvar a un perro. Era una lucha contra el tiempo, contra su propio pasado y contra un secreto oculto. En algún lugar de la tormenta, la nieve caía como una cortina impenetrable, envolviendo la camioneta de Lucía Morales en un manto blanco. Los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente, pero apenas lograban despejar el parabrisas. El camino serpenteante de la Sierra Nevada parecía desvanecerse en la oscuridad. Lucía apretaba el volante con una mano, mientras la otra descansaba sobre el perro dorado envuelto en su abrigo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones tan débiles que apenas eran perceptibles. Cada segundo que pasaba, Lucía sentía que la vida del animal se escapaba como arena entre sus dedos. «Resist, pequeño», susurró, su voz temblando en la cabina helada. Los faros iluminaban el camino, pero la tormenta borraba cualquier señal de vida. La clínica veterinaria en Granada estaba a más de 20 kilómetros, un trayecto que en una noche como esta podía parecer una eternidad. Lucía echó un vistazo al retrovisor, recordando la camioneta abandonada en la cuneta, su puerta abierta, meciéndose en el viento. Le había dejado una sensación inquietante. ¿Era una coincidencia? ¿O alguien había estado allí? Observando desde las sombras, sacudió la cabeza. No había tiempo para esas preguntas. No ahora. De repente, la camioneta dio un bandazo. Un crujido fuerte resonó bajo las ruedas, y Lucía sintió el vehículo deslizarse hacia un lado. Pisó el freno con cuidado, el corazón latiéndole en la garganta. La camioneta se detuvo, inclinada ligeramente en la nieve. «No, no, no», murmuró, golpeando el volante con frustración. Apagó el motor y abrió la puerta, el frío cortándole la piel como un cuchillo. Bajó y examinó las ruedas traseras.
Una rama gruesa, medio enterrada en la nieve, se había enganchado en el eje. Lucía se arrodilló, tirando de la rama con manos temblorosas. La nieve se colaba por las mangas de su chaqueta, pero no le importaba. Cada minuto perdido era un minuto menos para el perro. Mientras forcejeaba, un ruido extraño la hizo detenerse. Un crujido, no muy lejos, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los pinos. Lucía levantó la cabeza. Su linterna barriendo la oscuridad. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas cargadas de nieve. «Hola», llamó. Su voz apagada por el viento. No hubo respuesta, solo el ulular de la tormenta. Pero la sensación de ser observada se aferró a ella, como una garra fría en su nuca. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio y al miedo. Sacó la rama con un último tirón y volvió al coche. Cerrando la puerta con fuerza, encendió el motor y aceleró. La camioneta, recuperando el rumbo, miró al perro, cuyo cuerpo parecía aún más pequeño bajo el abrigo. Tocó su pecho, buscando ese débil latido. Estaba allí, pero más lento, más frágil. Lucía sintió un nudo en la garganta. No podía dejar que muriera. No después de encontrarlo, no después de cortar esa cuerda congelada. Este perro, con su pelaje dorado y su mirada ausente, le recordaba demasiado a Canelo, el cachorro que había tenido de niña, Canelo, que una noche de invierno se escapó y nunca regresó. El recuerdo la golpeó como un puñetazo, trayendo consigo una oleada de culpa que había enterrado durante años. Lucía parpadeó para alejar las lágrimas. «No voy a perderte a ti también», dijo, más para sí misma que para el perro. Aumentó la velocidad, ignorando los bandazos de la camioneta en la nieve. Pero entonces, un destello en el retrovisor llamó su atención. Faros, lejanos, apenas visible a través de la tormenta. Pero acercándose lentamente, Lucía frunció el ceño. ¿Quién conduciría por estas carreteras en una noche como esta? Su mente volvió a la camioneta, abandonada, y si no estaba sola, y si alguien la seguía, el pensamiento la hizo estremecerse, pero no podía detenerse. La clínica veterinaria era su única prioridad. Los faros en el retrovisor se mantuvieron a distancia, apareciendo y desapareciendo en la nieve. Lucía intentó convencerse de que era otro viajero atrapado en la tormenta, pero la inquietud no la abandonaba. Apretó el acelerador. La camioneta, rugiendo en protesta. El perro emitió un leve gemido. El primer sonido que hacía desde que lo había encontrado. Lucía lo miró. Sorprendida. Eso es. Pequeño. Sigue luchando, dijo. Su voz, llena de esperanza y urgencia. Finalmente, las luces de Granada aparecieron a lo lejos. Como un faro en la oscuridad, Lucía sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La clínica veterinaria, un edificio pequeño en las afueras de la ciudad, estaba abierta las 24 horas. Aparcó frente a la entrada, casi derrapando en la nieve. Tomó al perro en brazos, su cuerpo ligero y frío contra su pecho, y corrió hacia la puerta. El viento le arrancó el abrigo de los hombros, pero no se detuvo. Golpeó la puerta con el codo, gritando: «Ayuda, por favor. Es una emergencia». La puerta se abrió, y una mujer, con bata blanca, la doctora Elena Vargas, apareció con expresión alarmada. «Por Dios, entra», exclamó, guiando a Lucía al interior. El calor de la clínica contrastaba con el frío exterior, pero Lucía apenas lo notó. Colocó al perro sobre una camilla, sus manos temblando mientras explicaba:
Lo encontré atado a un árbol. Está congelado. Apenas respira. Por favor, sálvenlo. Elena y una asistente se movieron con rapidez, evaluando al perro. Hipotermia severa, dijo Elena, su voz profesional pero tensa. Necesitamos calentarlo lentamente. Marta, trae mantas térmicas y suero. Rápido. Conectaron al perro a un monitor. El débil pitido de su corazón, llenando la sala, Lucía se quedó atrás, sus manos ensangrentadas y su ropa empapada. Observó cómo el equipo trabajaba, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Elena se volvió hacia ella. Escaneáramos su microchip. Si tiene uno, puede que tenga dueño. Lucía asintió, pero algo en su interior se rebeló contra esa idea. Quienquiera que hubiera atado a este perro a un árbol no merecía llamarse su dueño. Mientras esperaba, su mirada se desvió hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, pero los faros que la habían seguido ya no estaban allí. ¿Se los había imaginado o alguien realmente la había estado observando? La asistente. Marta regresó con una tablet. Tiene un microchip, anunció. Mirando a Lucía, hemos encontrado un registro. El perro se llama Sol y hay un número de contacto. Lucía sintió un escalofrío. Sol, un nombre tan cálido para una criatura que había estado a punto de morir en el frío, pero la idea de contactar al dueño la llenó de aprensión. ¿Qué clase de persona podía abandonar a Sol de esa manera? Y, más importante aún, ¿por qué sentía que la respuesta a esa pregunta iba a cambiarlo todo? El aire en la clínica veterinaria era cálido, pero Lucía Morales aún temblaba. No era el frío de la tormenta lo que la estremecía, sino la incertidumbre que se arremolinaba en su mente. Frente a ella, sobre una camilla acolchada, yacía Sol, el perro dorado que había rescatado de la nieve. Su cuerpo, envuelto en mantas térmicas, estaba conectado a un monitor que emitía un pitido débil, pero constante. Cada sonido era una pequeña victoria, una prueba de que Sol seguía luchando. Lucía se quedó mirando su pecho, que subía y bajaba con respiraciones lentas. Pero su mente estaba en otra parte, en la camioneta abandonada, en los faros que la habían seguido, y en la pregunta que no podía ignorar: ¿quién había dejado a Sol atado a un árbol para morir? La doctora Elena Vargas se acercó, sosteniendo una tablet. Su rostro estaba serio, pero sus ojos mostraban compasión. Hemos contactado al número registrado en el microchip, dijo, su voz baja para no perturbar la quietud de la sala. El dueño está en camino. Dice que quiere ver al perro. Lucía sintió un nudo en el estómago. Sus manos, aún manchadas de sangre seca por cortar la cuerda, se cerraron en puños. El dueño, repitió, su voz cargada de incredulidad. La persona que lo abandonó en la nieve. Elena suspiró, ajustándose las gafas. ¿No sabemos toda la historia aún? Lucía, pero el microchip está registrado a nombre de un hombre. Se llama Javier Ruiz. Dijo que estará aquí en 1 hora. Lucía asintió lentamente, pero su mente estaba en ebullición. Javier Ruiz, un nombre que no significaba nada para ella, pero que ya despertaba una mezcla de rabia y desconfianza. ¿Qué clase de persona podía ser tan cruel y, más importante aún, por qué sentía que este encuentro iba a ser más complicado de lo que parecía? Se sentó en una silla junto a la camilla, incapaz de apartar la mirada de Sol. Sus orejas, ligeramente caídas, temblaron levemente cuando Lucía le habló. «Vas a estar bien, pequeño», susurró, acariciando suavemente su cabeza. El pelaje, aún húmedo por el hielo derretido, comenzaba a recuperar algo de su brillo dorado, pero sus ojos seguían cerrados, y su cuerpo parecía tan frágil
que Lucía temía que cualquier movimiento brusco pudiera romperlo. Mientras lo observaba, un recuerdo volvió a golpearla. Canelo, su perro de la infancia, solía mirarla con la misma lealtad infinita que ahora imaginaba en Sol, pero Canelo se había ido, perdido en una tormenta de invierno cuando ella tenía 10 años. La culpa de no haberlo protegido nunca la había abandonado. Un timbre sonó en la recepción, sacándola de sus pensamientos. Marta, la asistente, asomó la cabeza por la puerta. Lucía, hay alguien aquí. Dice que es por el perro. Lucía se levantó, su corazón latiendo con fuerza. Javier Ruiz ya estaba aquí. Miró a Elena, quien le hizo un gesto para que la siguiera. Quedad cerca, dijo la doctora, su tono firme. No sabemos cómo va a reaccionar. En la recepción, un hombre esperaba. Era alto, de unos 40 años, con una barba descuidada y un abrigo desgastado. Sus ojos, oscuros y evasivos, recorrieron la sala antes de posarse en Lucía. Soy Javier, dijo con una voz grave. Così áspero. Me dijeron que encontraron a mi perro. Lucía sintió una oleada de furia. Sus manos temblaron, pero se contuvo. Tu perro, dijo. Su tono cortante. Lo encontré atado a un árbol, medio muerto en la nieve. Eso es lo que haces con tu perro. Javier frunció el ceño, pero no pareció sorprendido. No es lo que piensas, respondió, metiendo las manos en los bolsillos. Sol, era un problema. No podía quedármelo. Lo dejé donde alguien lo encontraría. Lucía dio un paso adelante, su voz temblando de indignación. Lo dejaste para que muriera, atado, sin comida, en una tormenta. Javier la miró fijamente. Y por un momento, algo oscuro cruzó su rostro. No era remordimiento, era algo más frío. Mashko al su lado. Antes de que pudiera responder, Elena intervino. Señor Ruiz, Sol está en estado crítico. Tiene hipotermia severa y desnutrición. Si no lo hubiéramos tratado a tiempo, no habría sobrevivido. ¿Puede explicarnos por qué lo abandonó de esa manera? Javier se encogió de hombros, su expresión imperturbable. Como dije, no podía quedármelo. No es gran cosa. Es solo un perro. Lucía sintió que la sangre le hervía. Solo un perro. Repitió, su voz baja, pero cargada de desprecio. No merece estar contigo. Javier la miró con una sonrisa torcida. Tú no sabes nada. Mujer, cuida tus asuntos. Dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir, añadió, mantén al perro si tanto te importa, pero no vengas a buscarme después. La puerta se cerró tras él. Dejando un silencio pesado en la recepción, Lucía se quedó inmóvil, su mente dando vueltas. Había algo en la forma en que Javier habló, en la frialdad de sus ojos, que la hizo estremecerse. No era solo crueldad, había algo más, algo que no podía descifrar. Elena puso una mano en su hombro. Lucía, legalmente. She, él, renunció a Sol. Puedes quedártelo, pero necesitas decidir ahora. No podemos mantenerlo aquí indefinidamente. Lucía asintió, su mirada volviendo a la sala donde Sol descansaba. Es mío, dijo, sin dudar. No dejaré que vuelva con alguien como él. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sombra de duda se coló en su mente. ¿Qué había querido decir Javier con «no vengas a buscarme después»? ¿Era una amenaza? ¿O sabía algo que ella no? De vuelta en la sala, Lucía se sentó junto a Sol. El monitor seguía emitiendo su pitido constante, pero ahora parecía más estable. Acarició su cabeza, sus dedos deslizándose por el pelaje húmedo. No te preocupes, Sol.
Susurró. Nadie volverá a hacerte daño. Pero mientras hablaba, su mirada se desvió hacia la ventana. La tormenta había amainado, pero la oscuridad seguía siendo densa. Y en esa oscuridad, sintió que algo la observaba. No eran los faros de antes, ni la camioneta abandonada. Era una sensación más profunda, como si hubiera despertado algo al salvar a Sol. De repente, Marta entró corriendo. Lucía, acabo de revisar las cámaras de seguridad de la clínica, dijo, su voz agitada. Hay algo que necesitas ver. Lucía frunció el ceño. Siguiendo a Marta hasta una pequeña oficina, en la pantalla, una grabación en blanco y negro mostraba el estacionamiento de la clínica. La camioneta de Lucía estaba allí, pero al fondo, apenas visible en la nieve, había otro vehículo. Era la misma camioneta vieja que había visto en la cuneta, y junto a ella, una figura borrosa, parada bajo la tormenta, mirando directamente hacia la clínica. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién es ese?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. Marta negó con la cabeza. No lo sé, pero no es Javier. Él llegó a pie. Lucía miró la pantalla. Su corazón latiendo con fuerza. La figura desapareció en la nieve, pero la sensación de peligro permaneció. Salvar a Sol no había sido el final. Era solo el comienzo. El pitido constante del monitor llenaba la sala de la clínica veterinaria, un recordatorio de que Sol aún estaba con vida. Lucía Morales se inclinó hacia el perro dorado, sus dedos deslizándose suavemente por su pelaje. Ahora más cálido, gracias a las mantas térmicas, sus ojos seguían cerrados, pero su respiración era más estable, como si estuviera aferrándose con uñas y dientes a la segunda oportunidad que le había dado. Lucía sintió un nudo en la garganta. Había prometido protegerlo, pero la imagen de la figura borrosa en la cámara de seguridad seguía atormentándola. Alguien los había estado observando, y no era Javier Ruiz. ¿Cómo estás? Pequeño, susurró. Su voz apenas audible sobre el zumbido de los equipos médicos. Sol no respondió, pero una de sus orejas tembló ligeramente, como si reconociera su presencia. Lucía sonrió débilmente, pero su mente estaba en otra parte, en la camioneta abandonada en la cuneta, en los faros que la habían seguido por la carretera, y en las palabras de Javier, cargadas de una advertencia que no podía ignorar. No vengas a buscarme después. ¿Qué había querido decir? ¿Y por qué sentía que salvar a Sol la había puesto en el centro de algo mucho más grande? La doctora Elena Vargas entró en la sala, sosteniendo una carpeta. Lucía, hemos revisado los registros del microchip de Sol, dijo, su tono profesional, pero teñido de preocupación. Hay algo que deberías saber. Lucía levantó la mirada, su corazón acelerándose. ¿Qué es?, preguntó. Temiendo la respuesta, Elena se sentó junto a ella. Abriendo la carpeta, Sol fue registrado hace 3 años por Javier Ruiz. Pero no es un perro común. Antes de pertenecer a él, Sol fue entrenado como perro de búsqueda y rescate. Trabajó con un equipo en la Sierra Nevada, buscando excursionistas perdidos. Era uno de los mejores. Según los registros, Lucía frunció el ceño, procesando la información. Un perro de búsqueda y rescate, repitió, mirando a Sol con renovada admiración. Pero la revelación también despertó nuevas preguntas. ¿Por qué alguien abandonaría a un perro tan valioso? ¿Y por qué de una manera tan cruel? Elena suspiró. Cerrando la carpeta, no lo sé, pero hay algo más. El equipo con el que trabajaba Sol, hubo un incidente hace 2 años. Un accidente en la montaña, 2 personas murieron, y el equipo se disolvió poco después. Sol fue entregado a Javier. Pero no hay detalles sobre por qué. Lucía sintió un escalofrío.
Un accidente. Muertes. Y ahora, Sol. Atado a un árbol para morir. Las piezas no encajaban. Pero la sensación de que algo oscuro conectaba todo esto era cada vez más fuerte. ¿Podemos contactar a alguien del equipo?, preguntó. Su voz firme a pesar de la inquietud. Elena negó con la cabeza. Los registros son antiguos, y la mayoría de los nombres están incompletos. ¿Pero puedo intentar buscar más información mañana? Lucía asintió, pero sabía que no podía esperar. Algo le decía que el tiempo no estaba de su lado. Un golpe en la puerta la hizo girar la cabeza. Marta, la asistente, asomó con expresión tensa. Lucía, tu camioneta. Alguien dejó algo en el parabrisas. Lucía frunció el ceño. Levantándose de inmediato, ¿qué es?, preguntó, siguiendo a Marta hacia la entrada. Afuera, la tormenta había cedido, dejando un silencio inquietante. La nieve cubría el estacionamiento, pero la camioneta de Lucía destacaba bajo la luz de un farol en el parabrisas, atrapado bajo el limpia parabrisas. Había un trozo de papel arrugado. Lucía se acercó con cautela. Su aliento formando nubes blancas en el aire frío, tomó el papel con manos temblorosas. Era una nota escrita a mano, con letras torcidas y apresuradas. Déjalo estar. No sigues buscando. Su corazón se detuvo por un segundo. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de movimiento en la oscuridad. Los pinos al borde del estacionamiento se alzaban inmóviles, pero la sensación de ser observada era abrumadora. ¿Quién dejó esto?, preguntó. Su voz tensa. Marta negó con la cabeza. No vimos a nadie. Las cámaras no captaron nada esta vez. Lucía apretó la nota en su mano, su mente dando vueltas. Era Javier, o la figura que había visto en la grabación, volvió a la clínica. Mostrando la nota a Elena, la doctora la leyó, su expresión endureciéndose. Lucía, esto no me gusta. Deberías ir a la policía. Lucía negó con la cabeza. No tengo pruebas. Solo una nota y una sensación. Pero no voy a dejar que me asusten. Sol necesita que alguien luche por él. Elena la miró con preocupación, pero no insistió. Solo ten cuidado, dijo, y quédate aquí esta noche. No es seguro que conduzcas ahora. Lucía asintió, pero sabía que no podía quedarse quieta. Mientras Elena y Marta regresaban a sus tareas, ella volvió junto a Sol. Sacó su teléfono y buscó en Internet cualquier información sobre el accidente en la Sierra Nevada. Los resultados eran escasos, pero encontró un artículo de un periódico local. Hablaba de un deslizamiento de tierra que había atrapado a un equipo de rescate. 2 hombres, identificados como Miguel Torres y Antonio Vega, habían muerto. El artículo mencionaba a un perro de rescate, pero no daba su nombre. Era Sol, y si lo era, ¿qué papel había jugado en esa tragedia? Mientras leía, un movimiento en la camilla la hizo levantar la mirada. Sol abrió los ojos por primera vez. Eran de un marrón cálido, nublados por el dolor, pero llenos de una chispa de vida. Lucía sintió que se le cortaba la respiración. Hola, pequeño, susurró, inclinándose hacia él. Sol la miró, su cabeza moviéndose ligeramente hacia su mano. Fue un gesto pequeño, pero para Lucía fue como si el mundo entero se detuviera. Vas a salir de esto, prometió, su voz quebrándose. Pero mientras acariciaba su cabeza, la nota en su bolsillo parecía quemarle. Déjalo estar. Las palabras resonaban en su mente, pero se negaba a obedecerlas. Decidió que no podía esperar a que Elena encontrara más información. Necesitaba respuestas ahora. Sacó la linterna y las llaves de su camioneta. Volveré pronto. Sol, dijo, poniéndose el abrigo. Sabía que era arriesgado,
pero tenía que volver al lugar donde había encontrado a Sol. Tal vez había algo allí, una pista que había pasado por alto. La camioneta abandonada en la cuneta seguía en su mente, como un rompecabezas incompleto. Salió al estacionamiento, el frío mordiéndole la piel. Encendió la camioneta y condujo lentamente hacia la Sierra Nevada. La carretera estaba desierta, cubierta de nieve fresca. Pero cuando llegó al lugar donde había encontrado a Sol, su corazón dio un vuelco. La camioneta vieja ya no estaba allí. En su lugar, había huellas recientes en la nieve. No eran de un vehículo, sino de botas. Alguien había estado aquí. Y no hacía mucho. Lucía bajó de la camioneta, su linterna iluminando las huellas. Conducían hacia los pinos. Perdiéndose en la oscuridad, su mano se cerró alrededor de la navaja en su bolsillo. Sabía que seguirlas era peligroso. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Algo, o alguien, quería que dejara de buscar la verdad sobre Sol, y eso solo la hacía más decidida a encontrarla. La linterna de Lucía Morales temblaba en su mano, proyectando un haz de luz que danzaba sobre la nieve. Las huellas de botas, frescas y profundas, se adentraban en el bosque de pinos de la Sierra Nevada. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Cada paso que daba la alejaba de la seguridad de su camioneta, pero también la acercaba a la verdad. La nota en su bolsillo, con su advertencia garabateada, «Déjalo estar. No sigas buscando», quemaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero Lucía no podía detenerse. No después de ver los ojos de Sol, llenos de una chispa de vida que se negaba a apagarse. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo un frío que le calaba los huesos. Lucía ajustó su abrigo, su mano libre cerrada alrededor de la navaja de bolsillo. Las huellas la guiaban más profundo en el bosque, donde la nieve era menos densa bajo el dosel de ramas. Cada crujido, bajo sus botas, la hacía estremecerse, esperando que algo o alguien emergiera de la oscuridad. «¿Qué estás escondiendo?», murmuró. Su voz, apenas un susurro en la noche. No sabía si le hablaba a Javier Ruiz, a la figura borrosa de la cámara, o al bosque mismo. De repente, la linterna iluminó algo extraño. Una lona verde, medio enterrada en la nieve. Sobresalía entre los árboles. Lucía se acercó con cautela. Su respiración entrecortada. Tiró de la lona, revelando una caja de metal oxidada, del tamaño de una maleta pequeña. Estaba cerrada con un candado, pero el óxido sugería que no había sido tocada en mucho tiempo. Lucía frunció el ceño. Mirando a su alrededor, las huellas de botas terminaban abruptamente junto a la caja, como si quien las hubiera dejado hubiera desaparecido en el aire. Arrodillada en la nieve, Lucía intentó abrir el candado con la navaja, pero era inútil. La caja era pesada, demasiado para cargarla sola. Sacó su teléfono y tomó varias fotos. Asegurándose de capturar las huellas y la lona, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué había dentro? Equipo de rescate. Algo relacionado con el accidente que Elena había mencionado, o algo más siniestro. La idea de que esta caja estuviera conectada con Sol, y con la razón por la que lo habían abandonado, la hizo estremecerse. Un crujido cercano la hizo girar la cabeza. La linterna barrió los árboles, pero no había nada, solo sombras. Sin embargo, la sensación de ser observada era más fuerte que nunca. «Muestrat», dijo, su voz temblando pero desafiante. El silencio fue su única respuesta. Lucía guardó el teléfono y marcó la ubicación de la caja en su mapa digital. No podía quedarse más tiempo. Necesitaba volver a la clínica, asegurarse de que Sol estuviera bien
y decidir qué hacer con este nuevo descubrimiento. Regresó a la camioneta. Sus pasos rápidos y ansiosos. La nieve crujía bajo sus botas. Y el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Cuando llegó al vehículo, revisó el entorno antes de subir. No había nuevas huellas. Pero la inquietud no la abandonaba. Encendió el motor y condujo de vuelta a Granada. La caja de metal ocupando todos sus pensamientos. Debería contárselo a Elena o a la policía. La nota en su bolsillo le decía que no confiara en nadie, pero ignorarla la estaba llevando a un terreno cada vez más peligroso. En la clínica, la luz cálida de la sala de cuidados intensivos la recibió como un refugio. Sol seguía en la camilla. Su respiración más fuerte ahora, Lucía se sentó junto a él, aliviada de verlo más estable. «¿Encontré algo?» «Pequeño», susurró, acariciando su cabeza. «No sé qué significa, pero no voy a parar hasta entenderlo». Sol abrió los ojos nuevamente, mirándola con una intensidad que la sorprendió. Era como si entendiera, como si supiera que ella estaba luchando por él. Elena entró, sosteniendo una taza de café. «Pensé que estarías agotada», dijo, ofreciéndole la taza. Lucía la aceptó, pero no bebió. En cambio, sacó su teléfono y mostró las fotos de la caja. «Encontré esto en el bosque, donde estaba Sol. Creo que está relacionado con él». Elena frunció el ceño, examinando las imágenes. «Esto no pinta bien. Lucía, podría ser cualquier cosa. Equipo abandonado. Tal vez, pero esas huellas. Alguien estuvo allí, recientemente. Deberías denunciarlo». Lucía negó con la cabeza. «No, hasta que sepa más. Si voy a la policía ahora, podrían ignorarlo. Au pair. Podrían devolver a Sol, a Javier». Elena la miró con preocupación. «Hablando de Javier, revisé los registros del accidente que mencioné. Encontré algo extraño. Javier no era solo el dueño de Sol, era parte del equipo de rescate. Estaba allí cuando ocurrió el deslizamiento de tierra, pero después del accidente, desapareció de los registros. Nadie sabe qué hizo durante los últimos 2 años». Lucía sintió un escalofrío. «Javier era del equipo», repitió, su mente conectando los puntos. Si Javier estaba involucrado en el accidente, y Sol también, ¿qué había pasado realmente? ¿Y por qué Javier había abandonado a Sol de una manera tan cruel antes de que pudiera responder? Marta irrumpió en la sala, su rostro pálido. «Lucía, las cámaras, otra vez», dijo. «Ya te ando. Hay algo nuevo». En la oficina, la grabación de seguridad mostraba el estacionamiento de la clínica. La camioneta de Lucía estaba allí. Pero al fondo, bajo la nieve, había un vehículo familiar, la misma camioneta vieja de la cuneta, pero esta vez, la cámara captó algo más. Una figura, envuelta en un abrigo oscuro, salió del vehículo y se acercó a la camioneta de Lucía. No era Javier. La figura dejó algo en el capó antes de desaparecer en la nieve. Lucía corrió al estacionamiento, su linterna iluminando el capó de su camioneta. Allí, atrapado bajo una piedra, había otro trozo de papel. Lo tomó con manos temblorosas, leyendo las palabras garabateadas: «Última advertencia. Alejat». Su corazón latía con fuerza. Miró hacia la oscuridad, pero no había nada, solo nieve y silencio. Volvió a la clínica, mostrando la nota a Elena y Marta. «Esto ya no es una coincidencia», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «Alguien no quiere que descubra la verdad». Elena tomó la nota, su expresión grave. «Lucía, esto es peligroso. No puedes seguir sola». Pero Lucía negó con la cabeza. «No estoy sola. Tengo a Sol». Miró al perro.
cuyos ojos seguían fijos en ella, en ese momento, tomó una decisión. No importaba lo que encontrara en esa caja o quién estuviera detrás de las amenazas, iba a Protege, a Sol, y a descubrir qué había pasado en esa montaña hace 2 años. Pero mientras se preparaba para lo que vendría, no podía ignorar la sensación de que el bosque guardaba más secretos y que alguien, en alguna parte, estaba dispuesto a todo para mantenerlos enterrados. La clínica veterinaria estaba sumida en un silencio inquietante, roto solo por el pitido rítmico del monitor que vigilaba a Sol. Lucía Morales se sentó junto al perro dorado, sus ojos, fijos, en su rostro tranquilo. La luz tenue de la sala resaltaba el brillo de su pelaje, ahora más limpio y cálido, gracias a los cuidados de la doctora Elena Vargas. Sol respiraba con más fuerza, y en los últimos minutos, incluso había movido la cola débilmente. Un pequeño gesto que llenaba a Lucía de esperanza, pero esa esperanza estaba empañada por el peso de las amenazas que la perseguían. La nota en su bolsillo, última advertencia. Aléjate, era como un eco constante, recordándole que salvar a Sol la había arrastrado a algo mucho más peligroso. Lucía sacó su teléfono y revisó las fotos de la caja de metal que había encontrado en el bosque. La lona verde, el candado oxidado, las huellas de botas que terminaban abruptamente, todo parecía gritarle que había un secreto enterrado en la Sierra Nevada, un secreto que alguien quería mantener oculto a cualquier costo. Pero, ¿qué tenía que ver Sol con todo esto? ¿Y por qué Javier Ruiz, un hombre que había sido parte de un equipo de rescate, había abandonado a un perro tan valioso de una manera tan cruel? Un ruido sordo la sacó de sus pensamientos. Venía de la parte trasera de la clínica, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Lucía se puso de pie. Su corazón, latiendo con fuerza, miró a Sol, que levantó la cabeza ligeramente, sus orejas moviéndose, como si también hubiera escuchado algo. ¿Qué fue eso?, susurró. Más para sí misma que para el perro. La clínica estaba cerrada, y Elena y Marta se habían ido a descansar a una habitación contigua. No había razón para que alguien estuviera moviéndose por allí a estas horas. Con la navaja en una mano y la linterna en la otra, Lucía avanzó hacia el pasillo. La luz parpadeante de los fluorescentes proyectaba sombras largas en las paredes. Cada paso que daba resonaba en el suelo de linóleo, amplificado por el silencio. Al llegar a la puerta trasera, que daba al almacén de suministros, vio que estaba entreabierta. Un aire frío se colaba por la rendija, trayendo consigo el olor a nieve y pino. Lucía empujó la puerta lentamente, su linterna iluminando el interior. Cajas de medicamentos estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera revuelto con prisa. ¿Quién está ahí?, gritó. Su voz firme a pesar del miedo que le apretaba el pecho. No hubo respuesta, pero un crujido, al fondo del almacén, la hizo girar la linterna. Una sombra se movió rápidamente, desapareciendo detrás de un estante. Lucía dio un paso atrás, su mano apretando la navaja con más fuerza. «Sal ahora o llamo a la policía», exclamó, aunque sabía que su teléfono apenas tenía señal en esta parte de la clínica. Un segundo crujido, más cerzo, la hizo retroceder hasta el pasillo. Entonces, escuchó pasos rápidos, y la puerta trasera se cerró de golpe. Corrió hacia la puerta, abriéndola de un empujón. La nieve caía suavemente ahora, cubriendo el estacionamiento trasero. Las huellas frescas en la nieve conducían hacia los árboles, pero no había nadie a la vista. Lucía barrió el área con la linterna, su corazón latiendo desbocado. Quienquiera que hubiera estado aquí había escapado. Pero entonces, algo brilló en la nieve. Cerca de la puerta, se agachó y recogió un objeto pequeño,
un llavero con una insignia desgastada, grabada en el metal, apenas legible. Había una palabra, rescate. Lucía sintió un escalofrío. La insignia era idéntica a las que usaban los equipos de búsqueda y rescate en la Sierra Nevada, era del intruso. O alguien la había dejado allí. A propósito, guardó el llavero en su bolsillo, junto a la nota amenazante, y volvió al interior. Cerrando la puerta con llave, corrió a buscar a Elena, quien salió de la habitación de descanso, alarmada por el ruido. Alguien entró en el almacén, explicó Lucía. Ya te ando. Revolvieron todo y dejaron esto. Mostró el llavero. Y los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. Eso es de un equipo de rescate, dijo, examinándolo. Es viejo, pero podría estar relacionado con el equipo de Sol. Lucía asintió, su mente dando vueltas. Necesito saber más sobre ese accidente, dijo, su voz decidida. Si Javier estaba involucrado, y alguien está tratando de asustarme. Entonces lo que pasó hace 2 años no fue solo un deslizamiento de tierra. Elena frunció el ceño. Lucía, esto se está poniendo peligroso. Deberíamos llamar a la policía ahora, pero Lucía negó con la cabeza. No hasta que tenga pruebas. Si la policía se involucra, podrían llevarse a Sol, o peor, cerrar el caso como un simple abandono. No puedo arriesgarme. Elena suspiró, pero asintió. Está bien, pero no hagas nada sola. Prométeme que esperarás hasta mañana. Lucía asintió a regañadientes, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El llavero, la caja en el bosque, las notas, todo apuntaba a algo más grande, y Sol estaba en el centro de ello, de vuelta junto a la camilla. Lucía se sentó junto a Sol. El perro la miró, sus ojos marrones más claros ahora, como si estuviera recuperando su fuerza. Movió la cola débilmente, golpeando la camilla con un suave tud. Lucía sonrió, acariciando su cabeza. Eres un luchador. ¿Verdad? Susurró. Pero mientras hablaba, su mente seguía en el llavero. Decidió buscar más información en su teléfono. A pesar de la señal débil, encontró otro artículo sobre el accidente. Esta vez, en un foro local de montañistas, mencionaba rumores de que el deslizamiento de tierra no fue un accidente natural. Algunos decían que el equipo de rescate había estado buscando algo más que excursionistas perdidos. Algo valioso. Algo que alguien quería mantener oculto. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado. Había Sol encontrado algo en esa montaña, algo que lo convirtió en un peligro para alguien, antes de que pudiera seguir leyendo. Un golpe fuerte resonó en la ventana de la sala. Lucía se puso de pie, su linterna apuntando hacia el cristal. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero no había nada visible. Solo oscuridad. Corrió a la ventana, buscando huellas, pero la nieve fresca había cubierto cualquier rastro. Sin embargo, en el alféizar había algo nuevo, una pequeña piedra, tallada con un símbolo extraño, como una cruz torcida. Lucía tomó la piedra. Su corazón, latiendo con fuerza, no era una coincidencia. Alguien estaba enviándole un mensaje, y cada advertencia la acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Miró a Sol, que ahora estaba sentado en la camilla, mirándola con una intensidad que le dio escalofríos. Tú sabes algo, ¿verdad? Susurró. Y en ese momento, supo que no podía detenerse. No importaba lo que encontrara, o quién intentara detenerla. La verdad sobre Sol, y lo que había pasado en esa montaña, estaba esperando ser descubierta, y ella iba a encontrarla. Aunque tuviera que enfrentarse a las sombras que acechaban en la nieve, la piedra tallada con el símbolo extraño pesaba en la mano de Lucía Morales, como si contuviera todos los secretos que había desenterrado en las últimas horas.
La sostenía frente a la ventana de la clínica veterinaria, donde la nieve seguía cayendo en silencio, cubriendo Granada con un manto blanco. Dentro, Sol descansaba en la camilla, su respiración más fuerte, sus ojos abiertos de vez en cuando, mirándola con una mezcla de gratitud y algo más profundo, como si supiera que ella era su única esperanza. Pero la piedra, el llavero con la palabra rescate y las notas amenazantes en su bolsillo le recordaban a Lucía que no estaba sola en esta lucha. Alguien, o algo, quería que se detuviera, y esta noche no estaba dispuesta a esperar más. Lucía guardó la piedra en su abrigo y se acercó a Sol, acariciando suavemente su cabeza. Voy a encontrar respuestas. Pequeño, susurró. Por si. El perro movió la cola débilmente. Un gesto que le dio fuerzas para enfrentar lo que venía. Pero la sensación de peligro era abrumadora. El intruso en el almacén. Las huellas en la nieve. La camioneta que aparecía y desaparecía. Todo apuntaba a una verdad que alguien quería mantener enterrado, y Lucía estaba decidida a desenterrarla, sin importar el costo. Elena Vargas entró en la sala. Su rostro tenso. Lucía, no puedes volver al bosque sola, dijo. Su voz firme. No después de lo que pasó en el almacén. Quien sea que esté detrás de esto, no está jugando. Lucía asintió. Pero su mente ya estaba hecha. No voy a quedarme aquí esperando a que vengan por mí, respondió. Esa caja en el bosque tiene que tener algo que explique por qué abandonaron a Sol. ¿Y por qué alguien me está amenazando? Elena suspiró. Pero sabía que no podía detenerla. Al menos déjame ayudarte, dijo. Conozco a alguien que trabajó con el equipo de rescate hace años. Podría tener información. Lucía aceptó. Aunque no estaba segura de confiar en nadie más, sacó su teléfono y revisó las fotos de la caja de metal una vez más. La lona verde. El candado oxidado. Las huellas que terminaban abruptamente. Decidió que no podía esperar a que Elena contactara a su conocido. Necesitaba volver al bosque ahora, antes de que la nieve cubriera cualquier rastro. Quédate con Sol, le dijo a Elena. Si algo me pasa, asegúrate de que esté a salvo. Elena frunció el ceño, pero asintió. Ten cuidado, Lucía, y lleva esto. Le entregó un walkie-talkie. La señal de teléfono es mala en la montaña. Si necesitas ayuda, la amome. Lucía tomó el walkie-talkie y salió al estacionamiento. La noche era más oscura ahora. La tormenta había amainado, pero el frío seguía cortando como un cuchillo. Subió a su camioneta, revisando el retrovisor por costumbre. No había faros esta vez, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Condujo hacia la Sierra Nevada, siguiendo el mismo camino donde había encontrado a Sol. La carretera estaba desierta, los pinos alzándose como centinelas silenciosos. Cuando llegó al lugar donde había visto la caja, estacionó y bajó. Su linterna, iluminando la nieve, las huellas de botas seguían allí, pero ahora eran menos claras. Parcialmente cubiertas por la nieve fresca, Lucía siguió el rastro hasta la lona verde, que aún cubría la caja de metal, pero algo era diferente. El candado estaba roto, colgando suelto del cherre. Alguien había estado aquí. Lucía sintió un escalofrío, pero se arrodilló y abrió la caja con cuidado. Dentro, encontró una bolsa de lona llena de documentos amarillentos, un mapa topográfico de la Sierra Nevada, y algo que la hizo detenerse, una placa de identificación con el nombre Sol grabado en ella, junto a una foto de un equipo de rescate. En la foto, Sol estaba junto a 3 hombres. Uno de ellos, Javier Ruiz. Pero lo que llamó su atención fue otro hombre, cuyo rostro estaba tachado con tinta negra. Lucía tomó la foto
su corazón latiendo con fuerza. Antes de que pudiera examinar los documentos, un crujido resonó detrás de ella. Giró la linterna, iluminando una figura entre los árboles. Era Aude, envuelta en un abrigo oscuro, con el rostro oculto, bajo una capucha. «Allez de eso», dijo una voz grave, masculina. Pero no era Javier. Lucía retrocedió, su mano cerrándose alrededor de la navaja en su bolsillo. «¿Quién eres?», exigió. Su voz, temblando, pero desafiante. La figura dio un paso adelante, y la luz de la linterna reveló una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. «No quieres saberlo», respondió. «Devuelve lo que encontraste y vete. Última oportunidad». Lucía sintió el miedo apretarle el pecho, pero no se movió. «No voy a dejar a Sol», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Y no voy a dejar esto». La figura rió. Un sonido frío que resonó en el bosque. «¿No sabes en qué te has metido?». Mujer, sacó algo de su abrigo, un destello metálico que Lucía reconoció como un cuchillo. Sin pensarlo, lanzó la linterna hacia él, golpeándolo en el pecho. La figura gruñó, tambaleándose, y Lucía aprovechó para correr hacia la camioneta, la bolsa de lona apretada contra su pecho. Subió al vehículo y arrancó. El motor rugiendo mientras aceleraba por la carretera, el walkie-talkie crepitó en el asiento del copiloto. «Elena, alguien está aquí», gritó. Su voz entrecortada. «Un hombre con una cicatriz. Intentó atacarme». La voz de Elena respondió, llena de pánico. «Lucía, vuelve a la clínica ahora. Llamaré a la policía». Pero antes de que pudiera responder, los faros en el retrovisor reaparecieron. La camioneta vieja, la misma que había visto antes, la seguía a toda velocidad. Lucía pisó el acelerador, su corazón latiendo desbocado. La bolsa de lona estaba en el suelo del copiloto y sabía que lo que había dentro era la clave de todo. Mientras conducía, echó un vistazo a los documentos que sobresalían de la bolsa. Uno de ellos era un informe oficial, sellado con el logo del equipo de rescate. Mencionaba un artefacto encontrado en la montaña durante una operación, algo que el equipo había intentado recuperar antes del deslizamiento de tierra. Lucía sintió que el aire se le escapaba. ¿Era eso lo que alguien quería mantener oculto? ¿Por qué Sol había sido abandonado? ¿Y quién era el hombre con la cicatriz? La camioneta detrás de ella se acercó, sus faros cegándola en el retrovisor. De repente, un golpe fuerte sacudió el vehículo. Habían chocado contra su parachoques trasero. Lucía gritó, aferrándose al volante mientras la camioneta derrapaba en la nieve. Logró estabilizarla, pero sabía que no podía seguir así. Necesitaba llegar a la clínica o a cualquier lugar con gente, pero mientras aceleraba, una última mirada al retrovisor le mostró algo que la heló hasta los huesos. La figura con la cicatriz estaba al volante, y sus ojos, iluminados por los faros, estaban fijos en ella. Las sirenas de la policía cortaban el silencio de la noche, sus luces azules destellando contra la nieve, mientras Lucía Morales conducía a toda velocidad hacia la clínica veterinaria. Su corazón latía desbocado. La bolsa de lona con los documentos robados apretada contra el asiento del copiloto, la imagen del hombre con la cicatriz, Raúl Vega, persiguiéndola con un arma, aún quemaba en su mente. Pero lo que la aterrorizaba ahora era la llamada de los oficiales, un disturbio en la clínica. Sol estaba allí. Elena estaba allí. Si algo les pasaba, nunca se lo perdonaría. La camioneta derrapó. Al detenerse frente a la clínica, Lucía salió corriendo, ignorando el frío que le mordía la piel. La puerta principal estaba entreabierta, y un olor acre flotaba en el aire. Humo, su estómago se retorció. Empujó la puerta y entró.
solo para detenerse en seco. El vestíbulo estaba en caos, sillas volcadas, papeles esparcidos por el suelo, y un débil resplandor anaranjado provenía del pasillo que llevaba a la sala de cuidados intensivos. «Eleanor», Scholl gritó. Su voz, quebrándose por el pánico, un oficial la alcanzó, tomándola del brazo. «Señorita, no entre, hay un incendio», pero Lucía se zafó, corriendo hacia el pasillo. El humo se espesaba, irritándole los ojos. Pero no se detuvo. Llegó a la sala donde había dejado a Sol, y el corazón se le detuvo. Las llamas lamían las paredes, pequeñas, pero creciendo rápidamente. Sol estaba en la camilla, ladrando con fuerza. Sus ojos abiertos y llenos de miedo, Elena estaba allí, luchando por desatar las correas que sujetaban al perro al equipo médico. «Lucía, ayúdame», gritó Eleanor. Tosiendo por el humo, Lucía corrió hacia ella, arrancando las correas con manos temblorosas. Juntas levantaron a Sol, cuyo cuerpo era más pesado ahora que había recuperado algo de fuerza. Lo llevaron al pasillo. Tropezando mientras el humo se hacía más denso, los oficiales entraron detrás, gritando órdenes. «Salgan ahora. El fuego está fuera de control». Lucía y Elena corrieron hacia la salida, Sol en sus brazos, mientras las sirenas de un camión de bomberos resonaban afuera. En el estacionamiento, el aire frío fue un alivio momentáneo. Lucía dejó a Sol en la nieve. Asegurándose de que estuviera a salvo, el perro la miró, sus ojos marrones, brillando bajo la luz de las sirenas. Ladró suavemente, como si tratara de tranquilizarla, pero Lucía no podía calmarse. Miró la clínica, donde las llamas ahora eran visibles a través de las ventanas. «¿Qué pasó?», preguntó, girándose hacia Elena. La doctora, con el rostro cubierto de hollín, negó con la cabeza. «No lo sé. Estaba revisando los registros cuando escuché un ruido. Luego vi el fuego. Alguien debió entrar. Otra vez». Lucía sintió un escalofrío. «¿Otra vez?», repitió. Su mente, volviendo al intruso del almacén, al hombre con la cicatriz, a las notas amenazantes. Sacó la bolsa de lona de su camioneta y la abrió, revisando los documentos. Entre ellos encontró una carta manuscrita, casi ilegible por el tiempo. Estaba firmada por Antonio Vega, la víctima del deslizamiento de tierra. Las palabras eran inquietantes. «El artefacto no debe caer en las manos equivocadas. Si algo me pasa, protégalo. Sol lo sabe». Lucía sintió que el aire se le escapaba. Sol lo sabe. ¿Qué podía saber un perro? Pero entonces recordó sus días como perro de búsqueda y rescate. Había encontrado algo en la montaña, algo que lo convirtió en un objetivo. Un oficial se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. «Hemos encontrado rastros de gasolina en el almacén», dijo, su tono grave. «Esto fue intencional». «¿Sabe quién podría querer hacer algo así?». Lucía dudó. Quería contarles todas las notas, la caja, el hombre con la cicatriz, pero algo la detuvo. Si la policía tomaba el caso, podrían llevarse a Sol. O peor, ignorar las pistas que había encontrado. «No estoy segura», mintió, apretando la bolsa contra su pecho. «Pero alguien ha estado siguiéndome desde que rescaté al perro». El oficial frunció el ceño. Pero antes de que pudiera preguntar más, un bombero salió de la clínica. «El fuego está bajo control, pero el almacén está destruido. Encontramos algo extraño, una lata de gasolina con una marca grabada. Parece un símbolo, una cruz torcida». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sacó la piedra tallada de su bolsillo, mostrando el mismo símbolo. «¿Era esto?», dijo, su voz temblando. El oficial tomó la piedra, examinándola. «Necesitamos que venga con nosotros a la comisaría».
Esto es más serio de lo que pensábamos. Lucía negó con la cabeza. No hasta que Sol esté a salvo. Miró al perro, que ahora estaba sentado en la nieve. Observándola con una intensidad que la conmovió, Elena puso una mano en su hombro. «Puedo llevar a Sol a mi casa», ofreció. «Está a las afueras de Granada. Lejos de aquí. Será más seguro». Lucía dudó, pero sabía que no tenía otra opción. El hombre con la cicatriz, Raúl Vega, seguía ahí fuera. Y ahora, con la clínica atacada, no podía arriesgarse a dejar a Sol expuesto. Ayudó a Elena a subir a Sol a su coche, asegurándose de que estuviera cómodo. «Cuídalo», susurró, acariciando la cabeza del perro. Sol lamió su mano. Un gesto pequeño pero lleno de confianza. Lucía sintió un nudo en la garganta. Había prometido protegerlo, y ahora sentía que lo estaba abandonando. Pero Elena le dio un apretón en el brazo. «Volverás por él. Encuentra la verdad». Lucía, por Sol, con la bolsa de lona en la mano. Lucía se dirigió a su camioneta. Los oficiales insistieron en escoltarla a la comisaría, pero ella sabía que no podía entregar los documentos. No todavía. Mientras conducía, revisó mentalmente lo que había aprendido. Antonio Vega, muerto en el deslizamiento de tierra, había escrito sobre un artefacto. Sol, su perro de búsqueda, parecía ser la clave. Y Raúl Vega, el hermano de Antonio, estaba dispuesto a matar para mantener el secreto. Pero, ¿qué era el artefacto? ¿Y por qué Javier Ruiz había abandonado a Sol? De repente, el walkie-talkie crepitó en el asiento. Una voz desconocida, grave y distorsionada. «Habló Lucía Morales. Tienes algo que no te pertenece. Entrégalo. O Sol no será el único que sufra». El mensaje terminó con un silencio escalofriante. Lucía detuvo la camioneta. Su corazón, latiendo con fuerza, miró por el retrovisor, esperando ver los faros de Raúl, pero la carretera estaba vacía. Por ahora, sabía que el tiempo se estaba agotando. Si quería proteger a Sol, y a sí misma, tenía que descubrir qué era el artefacto y qué papel jugaba en la tragedia que había cambiado la vida de todos. La voz distorsionada en el walkie-talkie aún resonaba en los oídos de Lucía Morales mientras conducía por las carreteras nevadas de la Sierra Nevada. «Entrégalo. O Sol no será el único que sufra». Las palabras eran una amenaza directa, pero también una pista. Quien estaba detrás de esto sabía que ella tenía los documentos de la caja, sabía que estaba cerca de descubrir la verdad. Lucía apretó la bolsa de lona contra su pecho. Los papeles amarillentos y la foto del equipo de rescate, como un peso que la anclaba a su misión. No podía detenerse ahora. No cuando Sol dependía de ella. La clínica veterinaria había sido atacada. El fuego intencional había destruido el almacén. Y el símbolo de la cruz torcida conectaba toda la piedra tallada. La lata de gasolina. El pasado de Sol. Lucía sabía que Raúl Vega, el hombre con la cicatriz, estaba detrás de las amenazas, pero también sospechaba que Javier Ruiz, el antiguo dueño de Sol, tenía más que ver de lo que había admitido. La carta de Antonio Vega, encontrada en la bolsa, mencionaba un artefacto que el equipo de rescate había buscado antes del deslizamiento de tierra. Why Sol, el perro entrenado para buscar, parecía ser la clave de todo. Lucía detuvo la camioneta frente a la casa de Elena Vargas, a las afueras de Granada. La doctora la esperaba en la puerta. Con Sol a su lado, el perro dorado corrió hacia ella, su cola moviéndose con una energía que no había mostrado antes. Lucía se arrodilló, abrazándolo con fuerza. «¿Estás bien, pequeño?», susurró, las lágrimas quemándole los ojos.
Sol lamió su rostro. Y por un momento, el peso del peligro se desvaneció. Pero solo por un momento, Elena se acercó. Su expresión grave. La policía está investigando el incendio. Pero no han encontrado a Raúl y Javier. Nadie sabe dónde está. Lucía mostró la bolsa de lona. Encontré esto en el bosque. Documentos. Un mapa. Una foto. Creo que el artefacto que buscaban no era solo equipo de rescate. Era algo valioso. Algo que alguien mataría por proteger. Elena frunció el ceño. Tomando la carta de Antonio Vega. Esto dice que Sol lo sabe. Murmuró. Pero, ¿cómo puede un perro saber algo? Lucía miró a Sol, cuyos ojos marrones parecían entender más de lo que deberían. Era un perro de búsqueda. Si encontraron algo en la montaña, él podría haberlo marcado. Decidió que no podía esperar más. Tomó el mapa topográfico de la bolsa, que marcaba una ubicación específica en la Sierra Nevada, cerca del lugar donde había encontrado a Sol. Voy a volver allí, dijo, su voz firme. Elena protestó. Lucía, es una locura. Raúl está ahí fuera. Y ahora sabemos que está armado. Pero Lucía negó con la cabeza. Si no lo enfrento ahora, nunca estaremos a salvo. Ni Sol, ni yo. Miró al perro, que ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo. Viene conmigo, añadió. Si él sabe algo, lo descubriré con él. Con Sol, en el asiento del copiloto. Lucía condujo de vuelta a la montaña. La nieve había cubierto las carreteras, pero el mapa la guió a un sendero escondido, apenas visible entre los pinos. Estacionó la camioneta y bajó. Sol siguiéndola con pasos firmes. El perro parecía más fuerte ahora. Como si supiera que este era el momento decisivo, Lucía llevaba la navaja en el bolsillo y el walkie-talkie en la mano. Aunque la señal era débil, el mapa marcaba una cueva cercana, un lugar que el equipo de rescate había explorado antes del accidente. Mientras avanzaban, Sol comenzó a olfatear el suelo. Su cuerpo tenso. De repente, se detuvo y ladró, corriendo hacia un montón de rocas cubiertas de nieve. Lucía lo siguió, su linterna iluminando una entrada estrecha en la montaña. La cueva, pero antes de que pudiera entrar, un motor rugió en la distancia. La camioneta vieja, la misma que la había perseguido, apareció entre los árboles. Raúl Vega salió, su cicatriz visible bajo la luz de la luna, pero no estaba solo. Javier Ruiz estaba con él, sosteniendo una pistola. Te dije que lo dejaras estar, gruñó Raúl, avanzando hacia ella. Javier lo siguió. Su expresión fría. Dame los documentos, exigió. Lucía retrocedió. Sol gruñendo a su lado. No hasta que me digan qué pasó, respondió, su voz temblando pero decidida. ¿Qué es el artefacto? ¿Por qué abandonaron a Sol? Javier rió. Un sonido amargo. Era un perro demasiado listo. Encontró algo que no debía. Un cargamento escondido en la montaña. Oro. Reliquias. Cosas que valían millones. Antonio quería denunciarlo. Pero Raúl y yo teníamos otros planes. Lucía sintió un nudo en el estómago. Mataron a Antonio. Y al otro hombre, Raúl dio un paso adelante, el cuchillo brillando en su mano. El deslizamiento no fue un accidente. Pero Sol, él sabía dónde estaba el cargamento. Lo marcó. Y cuando Antonio murió, no podíamos arriesgarnos a que alguien lo encontrara. Lucía miró a Sol, que gruñía con ferocidad. Entonces lo ataron para que muriera, dijo, su voz llena de desprecio. Javier se encogió de hombros. Era solo un perro. Sin pensarlo, Lucía lanzó la bolsa de lona hacia Raúl, distrayéndolo.
Sol saltó, mordiendo la mano de Javier, quien dejó caer la pistola. Con un grito, Lucía corrió hacia la cueva. Sol a su lado, dentro, encontró un cofre de madera, marcado con la misma cruz torcida. Lo abrió, revelando lingotes de oro y joyas antiguas. El artefacto, pero antes de que pudiera reaccionar, Raúl entró. Su cuchillo en alto. Se acabó, rugió. Sol saltó de nuevo. Derribándolo, Lucía tomó la pistola de Javier del suelo y apuntó. No te muevas, ordenó. Su voz firme. Raúl rió, pero no se levantó. La policía llegó momentos después. Alertada por Elena, Javier y Raúl fueron arrestados y el cofre fue confiscado. Mientras los oficiales se llevaban a los hombres, Lucía se arrodilló junto a Sol, abrazándolo. Lo hicimos. Pequeño, susurró. Estás a salvo. Días después, Lucía adoptó oficialmente a Sol. La casa en Granada se llenó de vida con sus ladridos y su cola moviéndose. Cada noche, Lucía le contaba historias de su infancia, de Canelo, y de cómo Sol le había dado una segunda oportunidad para sanar. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro había calor, esperanza y un nuevo comienzo, porque a veces un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo.